Me llamo Valeria, tengo 30 años, y si me hubieras visto hace un año, habrías visto a una mujer que creía ciegamente en dos cosas, en el amor verdadero y en la lealtad absoluta. No nací en cuna de oro, cada pequeño logro que alcancé, cada sueño que construí fue a base de noches en vela de sacrificios silenciosos de batallas que solo yo sabía que estaba librando. Cuando conocí a Lucas, pensé que había encontrado a mi compañero de vida, alguien con quien construiría algo duradero, fuerte e invencible. Creí en él con cada fibra de mi ser. Invertí todo lo que tenía, cada centavo, cada minuto, cada pedazo de esperanza en nuestro negocio familiar, confiando en que juntos llegaríamos lejos, que construiríamos algo que duraría para siempre. Cuando mi hermana, Sofía, llegó buscando ayuda, cuando su vida parecía derrumbarse, no dudé ni un instante en abrirle las puertas de mi hogar, de mi vida, de mi corazón. La acogí como una madre acoge a su hija, porque para mí la familia lo era todo. Era el refugio donde nada malo podía pasar. Nunca sospeché. Nunca imaginé que detrás de esas sonrisas y abrazos cálidos se escondía una traición tan profunda que desgarraría todo lo que yo era. Lucas y Sofía creyeron que podían destruirme, que podían arrebatarme todo lo que había construido, que podían quedarse con el fruto de mis sacrificios y simplemente seguir adelante. Pero lo que ellos no sabían, lo que nunca imaginaron, era que las raíces que yo había sembrado eran mucho más profundas de lo que podían alcanzar sus manos. Traidoras. El negocio, el hogar, el futuro. Todo estaba anclado en mí, en mi esfuerzo, en mi nombre, en mi alma. Y muy pronto ellos descubrirían que hay traiciones que no te destruyen, te despiertan, te reconstruyen y te hacen más fuerte de lo que jamás soñaste ser. Esta es mi historia, la historia de cómo lo perdí todo, la historia de cómo me traicionaron, la historia de cómo me subestimaron, pero sobre todo es la historia de cómo me levanté de entre las cenizas más poderosa, más decidida y más libre que nunca. Y, si hoy estás aquí escuchándome, quiero que sepas algo muy importante. Nunca permitas que quienes te traicionan escriban el final de tu historia, porque tú tienes el poder de escribir un comienzo aún más grande. Cuando Lucas y yo nos casamos, pensé que estaba viviendo un sueño. Pensé que juntos construiríamos una vida sólida, llena de amor, llena de respeto, llena de planes compartidos. Nuestros días eran sencillos pero felices, pequeños desayunos a la luz del sol, tardes trabajando juntos, noches, soñando despiertos sobre cómo haríamos crecer nuestro pequeño negocio familiar. Mis padres habían puesto los cimientos de aquella empresa con amor y esperanza, pero fue mi inversión la que le dio alas. Cada ahorro que había guardado, cada sacrificio que había hecho, cada noche en la que había trabajado hasta el amanecer, todo lo puse sin reservas en ese proyecto que sentía tan mío como mi propia sangre. Lucas lo sabía, lo había visto todo, lo había vivido a mi lado, lo había celebrado y llorado conmigo. Por eso cuando hablábamos del futuro, yo no tenía dudas de que él estaba tan comprometido como yo, que nuestro amor era indestructible, que la lealtad era nuestro idioma secreto. Cuando mi hermana Sofía llamó aquella noche temblando de miedo, rota por una relación fallida y una vida que se desmoronaba, supe que no podía dejarla sola, no podía darle la espalda. Ella era mi hermana, era parte de mí, de mis recuerdos, de mis sueños, de mi infancia, y sin pensarlo, sin dudarlo, le ofrecí mi casa, le ofrecí mi corazón. Lucas no solo estuvo de acuerdo, fue él quien insistió en que lo hiciéramos, que Sofía necesitaba estabilidad, amor, comprensión, y nuestro hogar podía ser su refugio, su nueva oportunidad, su nuevo comienzo. Y así Sofía llegó con dos maletas viejas y una sonrisa cansada que aún guardaba destellos de la niña que yo había cuidado de pequeña. Los primeros días fueron mágicos. Cocinábamos juntas, reíamos viendo películas hasta tarde, recordábamos anécdotas familiares, y Lucas parecía disfrutar tanto, como yo, de tenerla allí, a veces incluso más que yo. Pensé que estaba viendo nacer una nueva familia, una versión más grande, más fuerte de lo que ya teníamos. Nunca imaginé que debajo de esas sonrisas se estaba tejiendo un plan oscuro, una traición que sería capaz de quebrar hasta el corazón más fuerte. Me aferré a la idea de que todo era como debía ser, que estábamos ayudando, que estábamos haciendo lo correcto, que el amor y la familia eran suficientes para protegernos de cualquier tormenta. Me equivoqué, y esa equivocación cambiaría mi vida para siempre. Al principio era tan fácil creer que todo seguía bien, que el cariño era sincero,
que las risas eran verdaderas. Sofía ayudaba en la casa, sonreía con dulzura, compartía tardes enteras conmigo. Mientras Lucas trabajaba en la oficina del fondo, todo parecía un cuadro perfecto, una familia reconstruyéndose poco a poco. Pero las grietas empezaron a aparecer primero en cosas pequeñas, en miradas que duraban demasiado, en sonrisas que parecían esconder secretos en silencios incómodos, cuando entraba en una habitación, y ellos se apartaban ligeramente, como si compartieran algo que yo no debía saber. Pensé que eran ideas mías, que estaba viendo fantasmas, donde no lo sabía, que los nervios del trabajo, las largas horas, los cambios normales en cualquier relación explicaban todo, y me obligué a ignorarlo, a sonreír más, a trabajar más duro, a amar más fuerte. Pero el dolor, cuando ves que te están excluyendo, es un dolor que no se puede fingir, que no se puede disfrazar, que se clava en tu pecho y no te suelta. Las noches se hicieron más largas. Lucas decía que tenía que quedarse trabajando en nuevos contratos para la empresa. Sofía decía que lo ayudaba organizando los documentos que quería, aprender del negocio, para poder ayudarme a mí, a nosotros. Y yo, tonta, yo ilusa, les creí cada palabra, porque quería creer, porque necesitaba creer que el amor y la confianza que había sembrado con tanto cuidado aún florecían en nuestro hogar. Recuerdo una noche en particular, una noche que aún siento grabada en la piel como una herida fresca. Me desperté sola en la cama. Miré el reloj. Eran casi las 3 de la madrugada, y la casa estaba en silencio, excepto por una luz tenue que se filtraba por debajo de la puerta de la oficina. Me levanté, me puse una bata, y caminé descalza por el pasillo. Mis pasos resonaban en mis propios oídos, como tambores de guerra. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a estallar en el pecho. Me detuve frente a la puerta de la oficina y escuché voces bajas, risas contenidas, el murmullo de una complicidad que no me incluía. Quise abrir la puerta, quise entrar y romper la burbuja de secretos. Quise gritar que yo también existía, que yo también merecía saber qué estaba pasando. Pero no lo hice. Me quedé allí parada, congelada, temiendo más la confirmación de mis sospechas que el dolor de la duda. Cerré los ojos y me obligué a regresar a la cama, a ignorar, a olvidar, a fingir, porque todavía no estaba lista para enfrentar la verdad. Todavía me aferraba a la ilusión de que el amor todo lo podía, de que la lealtad aún significaba algo en un mundo que parecía haberse olvidado de ella. Pero dentro de mí, algo se rompió esa noche, algo que ya no podría recomponer. Pasaron los días y yo me obligaba a sonreír, a hacer como si nada pasara, a preparar el desayuno para los tres, a organizar cenas familiares, a reír en las conversaciones, aunque por dentro me sintiera vacía como un cascarón. A veces me encontraba mirándolos desde lejos, observando pequeños gestos casi invisibles, una mano que rozaba otra, una mirada fugaz, una risa compartida que parecía demasiado íntima. Me decía a mí misma que estaba exagerando, que no podía destruir todo por simples intuiciones. Pero cada vez que Lucas llegaba tarde, cada vez que Sofía encontraba excusas para quedarse en casa, en lugar de buscar trabajo como decía querer hacer, cada vez que compartían esos silencios cargados que yo no podía romper, sentía como algo dentro de mí se desgarraba un poco más. Una tarde, después de cerrar el negocio y llegar a casa más temprano de lo habitual, encontré la sala vacía. Escuché murmullos y risas provenientes de la cocina. Me acerqué despacio sin hacer ruido. Mi corazón golpeaba tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Me asomé por la puerta entreabierta y los vi juntos. Lucas de espaldas. Sofía frente a él demasiado cerca, sonriendo de esa manera que solía ser solo para mí. No se tocaban, no hacían nada que pudiera acusarlos, formalmente, pero la distancia entre ellos era demasiado pequeña, el lenguaje de sus cuerpos demasiado elocuente como para que yo pudiera seguir engañándome. Me retiré sin que me vieran, subí a mi habitación y cerré la puerta con suavidad. Me senté en el asiento hacia el borde de la cama, sintiendo que todo el peso del mundo caía sobre mis hombros. Por primera vez en meses, dejé de justificar, dejé de inventar excusas, dejé de culpar al estrés, al cansancio, a mí misma. La verdad estaba allí, cruda, dolorosa, inevitable. Lucas y Sofía me estaban traicionando de la manera más baja posible, y ni siquiera tenían la decencia de ocultarlo bien. Ya no se molestaban en fingir, porque en el fondo pensaban que yo nunca lo descubriría, o peor aún, que incluso si lo hacía, no tendría la fuerza para actuar.
Y durante un instante temí que tuvieran razón. Temí ser esa mujer rota, esa sombra de mí misma, que permitiría que otros pisotearan su dignidad una y otra vez en nombre del amor, en nombre de una familia que ya no existía. Pero ese miedo duró poco, porque algo más poderoso surgió dentro de mí, un fuego que no sentía desde hacía mucho, una furia limpia, ardiente, justa. No iba a llorar, no iba a rogar, no iba a preguntar por qué. Iba a levantarme, iba a recordar quién era. Realmente. Iba a luchar por lo que me pertenecía. Esa noche no dormí. Me senté frente a la ventana, viendo las estrellas apagadas del cielo oscuro, y juro que en ese silencio decidí que no serían ellos quienes escribieran el final de mi historia. Sería yo con mis manos, con mi valor, con mi verdad. Y cuando terminara, no quedaría duda de quién había ganado realmente. A la mañana siguiente, cuando el primer rayo de sol atravesó las cortinas, ya estaba vestida lista, con el corazón ardiendo en mi pecho. Bajé a la cocina donde Sofía preparaba café como si todo fuera normal. Me saludó con una sonrisa culpable, que no alcanzaba a ocultar el brillo de satisfacción en sus ojos. Yo asentí sin decir palabra, recogí mis llaves, mi bolso, y salí de casa sin desayunar. Necesitaba espacio, necesitaba aire, necesitaba empezar a construir mi próxima jugada antes de que ellos supieran que yo sabía. Conduje sin rumbo durante un rato, dejando que mis pensamientos se acomodaran como piezas de ajedrez en mi mente, y entonces lo vi, el pequeño café, donde solíamos soñar Lucas y yo, antes de que todo se ensuciara, donde planeamos nuestro primer negocio, nuestra primera tienda, nuestro primer paso hacia el futuro. Aparqué y entré en el local vacío. Me senté en la misma mesa del rincón. Pedí un café negro y saqué mi vieja libreta, la que guardaba en el fondo del bolso, como un amuleto desde aquellos primeros días de lucha. Abrí la primera página y me obligué a recordar todo lo que había hecho, todo lo que había invertido, todo lo que había construido antes, de que Lucas siquiera soñara con tener algo propio. Recordé cada noche de desvelo, cada centavo ahorrado, cada contrato firmado con las manos temblando de nervios, pero firmemente cada vez que me decían que no, que era demasiado joven, demasiado inexperta. Y yo respondía trabajando el doble, el triple, porque yo creía en mí cuando nadie más lo hacía, ni siquiera él al principio. Y recordé algo aún más importante, el día que firmamos el contrato del negocio de la empresa familiar, el día en que Lucas me juró amor eterno y me pidió unir su nombre al proyecto. Yo había aceptado, claro que sí, porque creía en nosotros, pero también había sido inteligente. Había exigido cláusulas de protección. Había invertido de mi bolsillo el capital inicial y había dejado todo registrado a mi nombre. Quizá en aquel momento no había sido consciente de la magnitud de esa decisión. Quizá simplemente había querido proteger a mi familia, a mi sueño, a nuestra vida. Pero ahora entendía que sin saberlo me había salvado. Todo, seguía siendo mío. Ellos podían robarme la confianza, podían destruirme el corazón, podían traicionar el amor que les tenía. Pero el trabajo, la empresa, el esfuerzo eran intocables, porque legalmente, porque moralmente, porque en el fondo de todo era mío. Terminando el café, con manos firmes, escribí mi plan, paso a paso. Contactar con el abogado, revisar todos los documentos, preparar la transición, activar las cláusulas que impedían a Lucas y a cualquier tercero reclamar derechos sobre lo que yo había creado. No era venganza, era justicia, era protegerme, proteger lo único que me quedaba intacto. Y mientras escribía, sentía cómo la tristeza retrocedía, cómo el miedo se disolvía, como una nueva Elena surgía entre las cenizas, fuerte, fría, determinada. Ellos pensaron que me destruirían. Ellos pensaron que se quedarían con todo. Pero lo que no sabían era que no se puede robar la fuerza de quien nació de la nada y construyó un imperio con sus propias manos. Esa tarde llamé a mi abogado, y mientras la voz en el atento teléfono me confirmaba que todo estaba en orden, que la empresa era completamente mía, una sonrisa lenta y feroz se dibujó en mis labios. El juego había comenzado, y esta vez yo tenía todas las cartas. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso. Mientras en casa Lucas y Sofía jugaban a su farsa, yo me movía en las sombras, preparando cada movimiento como una jugadora experta que lleva la partida varios pasos adelante. Contacté a antiguos socios, a proveedores, a clientes fieles, todos aquellos que alguna vez me vieron luchar por el sueño que ahora pretendían arrebatarme.
Cada conversación era como recuperar un pedazo de mí, cada firma en los nuevos contratos, como soldar una parte de mi alma rota. Nunca les mencioné directamente, nunca les hablé de la traición ni del dolor. Simplemente hablé del futuro, hablé de nuevas oportunidades, de reconstruir algo más fuerte, más auténtico, más mío. Y para mi sorpresa, casi todos aceptaron. Casi todos recordaban quién había sido el verdadero corazón de aquella empresa, el verdadero motor detrás del éxito. Mientras tanto, en casa, fingía normalidad. Cocinaba, sonreía, preguntaba por sus planes. Como una actriz, en su mejor papel, por dentro ardía, pero por fuera era hielo, un hielo afilado que esperaba el momento de caer. Una noche encontré a Lucas en la cocina, revisando papeles financieros, mientras Sofía le susurraba algo al oído, riéndose de una manera que me revolvió el estómago, pero me obligué a quedarme quieta, a no mostrar ni un atisbo de emoción, porque sabía que pronto todo cambiaría, que la máscara se les caería, y entonces no tendrían dónde esconderse. En mi habitación repasaba una y otra vez los documentos, que demostrarían que todo, absolutamente todo lo que creían haber ganado, era una ilusión, una burbuja, construida sobre mi esfuerzo, mi sacrificio, mi dinero. A veces me costaba no enfrentarles, no gritarles la verdad a la cara, pero me repetía a mí misma que el verdadero triunfo no era exponerlos, era dejar que cayeran por su propio peso, era aparecer en el momento exacto con las pruebas en la mano y la cabeza bien alta, sin lágrimas, sin súplicas, sin gritos, solo con hechos. Una tarde, cuando el cielo estaba cubierto de nubes y el aire olía a tormenta, recibí una llamada del abogado. La demanda estaba lista, los documentos preparados, el control total de la empresa volvería oficialmente a mí en cuestión de días, y entonces todo su castillo de cartas se vendría abajo. Colgué el teléfono y me miré en el espejo. Vi a una mujer que ya no era la misma que había llorado en soledad, vi a una mujer que había atravesado el fuego y salido más fuerte, más entera, más dueña de sí misma. Esa noche cenamos los tres juntos como de costumbre, ellos riendo, planeando su futuro, como si el mundo les perteneciera, y yo sonriendo, en silencio, sabiendo que en pocas horas, en pocos días, ese mundo perfecto que creían seguro se derrumbaría ante sus ojos. Y cuando eso ocurriera, no habría salvación para ellos, porque esta vez era yo quien sostenía el destino en mis manos. Y no pensaba soltarlo por nadie. El día señalado llegó más rápido de lo que había imaginado. Amanecí temprano con el corazón latiendo como un tambor en el pecho, pero con la mente clara y fría como un lago de invierno. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Sabía que hoy sería el día en que recuperar mi vida, mi dignidad, mi futuro. Me vestí con calma, eligiendo un conjunto sencillo pero elegante, un traje que transmitiera fuerza, que dijera sin palabras que yo no era una víctima, que yo era quien mandaba ahora. Mientras me arreglaba, podía escuchar los murmullos en la cocina, risas sofocadas, susurros compartidos. Lucas y Sofía, celebrando lo que pensaban era su victoria, mientras yo preparaba su caída definitiva. Recogí los documentos cuidadosamente, asegurándome de que todo estuviera en orden, cada papel, cada firma, cada cláusula era un ladrillo más en la muralla que ellos no podrían escalar. Con el expediente bajo el brazo, bajé las escaleras fingiendo una sonrisa, cuando Lucas me saludó con un beso en la mejilla y Sofía desvió la mirada incapaz de sostenerla. Por mucho tiempo, no tardarían en saber lo que yo ya sabía, no tardarían en darse cuenta de que el juego había cambiado y que esta vez yo tenía todas las cartas. Nos dirigimos juntos al evento de celebración de la empresa, un evento que ellos habían planeado, pensando en consolidar su imagen ante socios e inversores, un evento que ellos creían sería el inicio de su reinado y que se convertiría en el escenario de su ruina. Cuando llegamos las luces brillaban, las copas tintineaban y la música llenaba el aire de promesas vacías. Saludaban a la gente como si fueran reyes, sonriendo posando para fotos, dando discursos llenos de palabras huecas sobre futuro y crecimiento, mientras yo observaba en 1600 y silencio, esperando el momento exacto. Y entonces llegó cuando el maestro de ceremonias anunció un brindis especial, cuando todos los ojos se volvieron hacia el escenario, donde Lucas y Sofía se preparaban para recibir los aplausos. Me adelanté despacio, cada paso retumbando en mis oídos como un latido inmenso. Subí al escenario sonriendo como una mujer que no tiene miedo de nada. Tomé el micrófono
y sentí el poder fluir por mis venas. Queridos socios, queridos amigos, dije mi voz, resonando firme en el salón. Hoy no estamos aquí para celebrar una mentira. Hoy estamos aquí para conocer la verdad. El silencio cayó como una losa. Todos me miraban, algunos confundidos, otros expectantes. Vi a Lucas tensarse, vi a Sofía ponerse pálida, pero no paré porque ya no. Había vuelta atrás. Saqué los documentos del expediente y los mostré uno por uno, explicando cada cláusula, cada firma, cada inversión inicial que había hecho. Sin su ayuda, sin su apoyo, sin su participación, demostré ante todos que la empresa que pretendían dirigir me pertenecía por derecho propio, que todo lo que habían planeado se basaba en una ilusión. La reacción fue inmediata, murmullos, miradas de desconcierto. Un par de personas que abandonaron la sala discretamente, y en el centro de todo, Lucas y Sofía de pie como dos marionetas, cuyos hilos habían sido cortados de golpe. Cuando terminé de hablar, no hubo aplausos, no hubo vítores, solo un silencio denso como el plomo, un silencio en el que su derrota resonaba más fuerte que cualquier palabra. Les devolví el micrófono, les dejé en el escenario, solos expuestos ridículos. Caminé hacia la salida sin mirar atrás, mientras las puertas del lugar se abrían ante mí, como si reconocieran que la verdadera dueña ya no necesitaba permiso para reclamar su lugar. Salí al aire libre. Respiré hondo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el peso del mundo ya no estaba sobre mis hombros, que la tristeza ya no era un ancla que me retenía al pasado. Hoy no solo había recuperado mi empresa, había recuperado mi alma, y esto apenas era el comienzo. Salí del evento sintiendo cómo el viento de la noche me despeinaba el cabello, pero ya no me importaba, porque cada paso que daba era un paso lejos de todo lo que había sido una farsa, y cada paso que daba era un paso hacia la vida real, hacia una vida que por fin me pertenecía a mí y a nadie más. Caminé por las calles iluminadas bajo las farolas doradas, como si fueran estrellas bajadas del cielo. Sentía la adrenalina correr por mis venas, el alivio, mezclado con una fuerza nueva, una fuerza que no sabía que existía dentro de mí, hasta que la traición me obligó a encontrarla. Los mensajes de texto comenzaron a llegar primero, tímidos, luego desesperados. Primero de Lucas, después de Sofía. Los leía en la pantalla iluminada, sin contestar sus palabras, se atropellaban unas a otras, intentando justificarse, rogando, mintiendo de nuevo, pero yo ya no era la mujer que creía en promesas vacías. Ahora era la mujer que creaba su propio destino. Me detuve, frente a una cafetería aún abierta, pedí un café fuerte, y me senté junto a la ventana observando cómo el mundo seguía su curso, como si nada hubiera pasado. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo también podía seguir mi curso, seguir adelante sin miedo, sin culpa, sin mirar atrás. Recordé todas las noches en las que lloré en silencio, mientras ellos tramaban su traición bajo mi propio techo. Recordé las veces que me sentí pequeña, inútil, irrelevante, y comprendí que cada lágrima que derramé fue una semilla, cada humillación, una raíz, cada noche de dolor, un paso hacia la fortaleza que hoy me sostenía. Mientras tomaba el café caliente entre mis manos, decidí que no iba a vivir una vida marcada por la tristeza ni por la rabia. Decidí que no permitiría que su traición fuera la historia que definiera mi existencia. Mi historia sería una historia de renacimiento, de reconstrucción, de gloria silenciosa, pero imparable. Aquella noche, en esa pequeña cafetería, con el aroma del café mezclándose con el de la lluvia fresca que caía afuera, empecé a escribir una lista de sueños. No sueños compartidos, no sueños robados, sueños míos, propios, puros, sueños que nadie podría arrebatarme nunca más. Escribiría mi propia historia, construiría mi propio imperio. Uno que nadie podría destruir, porque esta vez mis cimientos serían hechos de acero de fuego de verdad. Y mientras la tinta corría sobre el papel, mientras mi corazón latía fuerte, mientras afuera el mundo dormía, supe que lo peor había quedado atrás y que lo mejor estaba todavía por venir, porque yo no era el error de alguien más. Yo era mi propio milagro. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo, pero también una carrera hacia mí misma. Cada mañana me despertaba con el corazón encendido, con las ideas burbujeando en mi mente y con una determinación que me impulsaba a seguir, a pesar del cansancio, a pesar de los susurros,
a pesar de los recuerdos que todavía intentaban morderme desde la oscuridad. Recuperé todo lo que era mío, cada pequeño fragmento de la empresa, cada cliente, cada proveedor, cada contrato, porque todo estaba atado a mi nombre, porque desde el principio fui yo quien construyó los cimientos, mientras ellos jugaban a las apariencias, mientras ellos soñaban con robarme yo. Trabajaba sin descanso, protegiendo mi visión incluso sin saberlo. En menos de 3 meses, lancé mi propia marca, una nueva empresa construida con mis propias manos, con mi propio sudor, con mi propia sangre. La registré con un nombre que significaba renacer, una palabra que solo yo entendía, pero que para mí era un grito de guerra, un recordatorio silencioso de todo lo que había superado. Los primeros contratos llegaron tímidos, pero constantes. Algunas personas habían creído las mentiras de Lucas y Sofía, pero muchos más recordaban quién había estado siempre al pie del cañón, quién había trabajado en silencio, quién había dado todo sin pedir nada, a cambio yo. Mi primer evento de presentación fue pequeño, íntimo, pero cada mirada, cada apretón de manos, cada sonrisa sincera valía más que cualquier fiesta falsa llena de traiciones, porque esta vez todo era real, auténtico, limpio. Mientras tanto, los rumores sobre ellos crecían como una mancha oscura. Lucas intentaba salvar lo que quedaba, pero sin la base, que yo había construido todo. Se derrumbaba como un castillo de arena bajo la lluvia. Sofía desapareció de las redes sociales, dejando solo el eco de lo que alguna vez intentó fingir. Una tarde, cuando cerraba un trato importante, recibí un mensaje anónimo. Era una foto de Lucas trabajando en un pequeño despacho en una empresa desconocida. La diferencia entre aquel hombre que conocí y el que vi en la foto era abismal. Ya no había brillo en sus ojos, ya no había arrogancia en su postura, solo quedaba el vacío que dejan los sueños rotos. No sentí odio, no sentí alegría, sentí paz. Una paz tan profunda que casi me hizo llorar, porque por fin entendí que su caída no era mi victoria. Mi verdadera victoria era estar de pie, era seguir adelante, era sonreír de verdad, era respirar sin miedo, era levantarme cada mañana sabiendo que era libre. Esa noche encendí una vela en la ventana de mi nuevo apartamento, una simple luz que iluminaba la oscuridad, recordándome que no importa cuántas veces el mundo intentes apagarte, si tu fuego viene de adentro, siempre volverás a arder más fuerte que nunca, porque yo ya no era la mujer a la que habían traicionado. Era la mujer que había renacido de sus propias cenizas, más poderosa, más sabia, más invencible que nunca. El aniversario de la caída llegó como una sombra ligera, que ya no tenía poder sobre mí, un año después de todo. Después del engaño, después del dolor, después del incendio que arrasó con todo lo que era familiar, me encontré sonriendo al mirar atrás, no con tristeza ni con nostalgia, sino con gratitud, porque todo lo que había perdido era solo espacio para lo que estaba a punto de construir. Mi nueva empresa floreció como nunca imaginé. Alianzas sólidas, proyectos internacionales, reconocimientos que antes me parecían imposibles. Todo llegó como resultado de ese fuego interior que ya nadie podía apagar. Organizamos una cena de celebración en un elegante salón de la ciudad. No para presumir, no para gritar nuestras victorias, sino para agradecer en silencio a la vida, a los amigos leales, a la fuerza que había nacido en mí misma. Las luces eran suaves, las copas tintineaban, las risas llenaban el aire, y yo caminaba entre los invitados, sintiéndome más ligera que nunca, porque ya no cargaba con la necesidad de demostrar nada a nadie. En una esquina del salón vi a dos antiguos socios de Lucas. Sus rostros mostraban una mezcla de vergüenza y respeto, porque ellos también habían creído en sus mentiras por un tiempo. Pero ahora veían la verdad. Ahora sabían quién había sido siempre el alma de aquel imperio. No tuve rencor, solo. Asentí con una leve sonrisa, y ellos me devolvieron el gesto, reconociendo en silencio la verdad que ya nadie podía ocultar. Después del brindis, subí al pequeño escenario instalado en el centro del salón, sosteniendo la copa de vino en una mano y la otra sobre mi pecho. Agradecí a todos los presentes, no solo por creer en mí, sino por recordarme que la confianza en uno mismo es el cimiento más fuerte que existe. Conté un poco de mi historia, sin mencionar nombres, sin hablar de traiciones. Solo mencioné el renacimiento, el valor de reconstruirse, el orgullo de ser dueña de mi propia vida. Y mientras hablaba, podía ver lágrimas discretas en los ojos de algunas personas.
sonrisas llenas, de complicidad en otras, porque todos en algún momento habían sentido lo que yo sentí. Todos sabían lo que era caer y tener que decidir entre quedarse en el suelo o levantarse más fuerte. Al terminar el discurso, la ovación fue espontánea, cálida, sincera. No era un aplauso para una empresaria exitosa. Era un aplauso para una mujer que no se había rendido. Una mujer que había elegido su dignidad, su verdad, su luz por encima de todo. Cuando la fiesta terminó, salí sola al balcón. La ciudad se extendía ante mí, como un mar de luces parpadeantes. El viento fresco acariciaba mi rostro, y respiré hondo, sabiendo que todo el dolor, toda la traición, todo el miedo había valido la pena, porque me habían traído exactamente aquí, al lugar donde pertenecía. El lugar que construí con mis propias manos, con mis propias lágrimas, con mi propio fuego. Y supe en ese instante que nadie nunca más podría arrebatarme eso, porque lo más importante ya no era lo que tenía, era en quién me había convertido. Y esa mujer, esa versión de mí misma era indestructible. Hoy, cuando me miro al espejo, no veo la mujer rota, que una vez se quedó llorando en el suelo de una habitación vacía. No veo la esposa traicionada. No veo la soñadora que confiaba ciegamente en promesas huecas. Veo a una mujer que supo caer y supo levantarse. Veo a una mujer que entendió que a veces el final que más tememos es en realidad el principio que más necesitamos. Veo a una mujer que ya no necesita aprobación, que ya no busca validación en otros, porque encontró todo lo que buscaba dentro de sí misma. Mi empresa ahora no solo es exitosa, es un símbolo de mi viaje, de mi renacimiento, de mi capacidad de construir vida, donde otros solo dejaron ruinas. No solo recuperé mi nombre, también recuperé mi voz, mi esencia, mi fe, en que uno puede perderlo todo menos su capacidad de volver a empezar. Lucas y mi hermana quedaron atrás, como sombras lejanas. Ya no ocupan espacio en mis pensamientos, ya no tienen poder sobre mi corazón. Los recuerdos de lo que me hicieron a veces asoman, pero no con dolor, sino como recordatorios de lo lejos que he llegado, de la fuerza que descubrí en el fondo de mi alma. Hoy camino por el mundo, sin miedo, con la cabeza en alto, sabiendo que el amor verdadero empieza primero por uno mismo, que la lealtad más importante es la que nos debemos a nuestros propios sueños, y que el éxito más grande no es cuánto dinero tienes o cuántos títulos cuelgan de tus paredes. El éxito más grande es levantarte un día, mirar alrededor, ver todo lo que has construido con tus propias manos, y poder decir con el corazón en calma, esto soy yo, esto lo hice yo, esto nadie me lo puede quitar. Y lo mejor, apenas estoy comenzando.